Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos resistivos o circuitos eléctricos 1, nos piden encontrar el valor de I en el siguiente circuito. Bueno, vemos que I es la corriente que entra a este nodo y bueno, si vemos en el ejercicio ya nos marcan como las mallas como tal. Una pregunta que suelen hacerse los estudiantes cuando ocupar la ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas comúnmente conocido contra la ley de corrientes de Kirchhoff o el método de nodos. ¿Cómo elegir uno y cómo elegir otro? ¿Cuándo me conviene uno y cuándo me conviene otro? Bueno, pues principalmente nos va a convenir ocupar uno cuando la cantidad de ecuaciones que me relacione en ese método sea menor a la cantidad de ecuaciones que me relacione el otro método. Por ejemplo, aquí tenemos 3 mallas y aquí tendríamos también 3 nodos. Sin embargo, observamos que aquí tenemos una fuente de voltaje de 6 volts. Entonces aquí tendríamos que hacer un supernodo. A veces hacer supernodos se vuelve un poco más tedioso porque hay que recordar que el voltaje, bueno, más bien se hace un solo nodo entre dos nodos diferentes y entonces, bueno, se tiene que hacer una ecuación de restricción. En este caso, pues nos conviene ocupar mallas para evitar ese supernodo. Esa es otra forma también. Nosotros podemos ocupar la ley de corrientes de Kirchhoff cuando queramos evitar una supermalla, que ya veremos posteriormente que es una supermalla, y nosotros podemos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff para evitar algún supernodo, como es este caso. Entonces, nosotros podemos aplicar, como ya dije, la ley de voltajes de Kirchhoff. Vemos que, por ejemplo, aquí nos dice que es I1, I2 e I3. Recordemos que esas no importa el orden o no importa quién es I1, quién es I2, quién es I3. Lo único que representan esos números pues son los nombres de esas corrientes, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar, por ejemplo, analizando o haciendo la ley de voltajes de Kirchhoff en M1. ¿Quién es M1? Ah, pues donde esté mi corriente 1. En este caso, la corriente, la malla que está hasta arriba. Muy bien, nosotros sabemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, nosotros podemos decir que este es R1, que esta sea R2 y pues la fuente de voltaje de 6 volts que está en esa malla, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que 6 volts positivo porque vemos que la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, o sea, es la convención. Sabemos que esta R2 su polaridad va a ser más menos y de esta R1 va a ser más menos. Recordemos que la corriente siempre entra por el positivo y sale por el negativo en una resistencia. Entonces voy a tener menos, porque entra por el menos y sale, porque entra por el más y sale por el menos va a ser el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 1 y esto va a ser igual a 0 porque son todos los elementos que tenemos. Entonces yo haciendo un despeje de 6 volts pues me quedaría VR1 más VR2 reacomodando, ¿no? Aquí también nosotros podemos aplicar la ley de Ohm que me dice que V es igual a RI, recordando que R es la resistencia e I es la corriente. Entonces nosotros podemos cambiar estas V's en términos de RI. Muy bien, entonces tenemos 6 volts, va a ser igual a VRI, pues va a ser, por ejemplo, la primera es de 10 ohms, 10 que multiplica a I. ¿Quién es I? Pues es I1, porque es la que me marca esta malla, ¿no? Más V de R2. ¿Quién es R2? Pues es 2 ohms que multiplica a... Recordemos que aquí tenemos dos corrientes. Una es I1, observamos que I1 tiene esta resistencia de 2 ohms, pero también tiene I2, ¿no? Porque también pasa una corriente por aquí. Entonces va a ser la corriente de la malla que estemos analizando menos la corriente que se está compartiendo en la otra malla, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué malla estamos utilizando? La 1, ¿no? Entonces sería I1 menos la otra que se está compartiendo o la que se está oponiendo. Y esto lo igualamos a 0. Lo que podemos hacer aquí es ley distributiva, sabemos que este por este y este por este, ya está despejado todo, entonces me queda 6 volts va a ser igual a 10I1 más 2I1 menos 2I2. Aquí podemos simplificar y decir 10I1 más 2I1, pues me queda 12I1 menos 2I2. Y con esto tenemos la ecuación 1. Ahora nosotros tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en M2, por ejemplo, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff en M2.
Muy bien, entonces, ¿qué elementos tenemos en M2? Pues tenemos una resistencia de 4, tenemos una resistencia de 2 y tenemos una resistencia de 1. Esta resistencia de 4 la podemos llamar, por ejemplo, R3 y esta la podemos llamar R4, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que la corriente I2 entra por el positivo de la fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje realmente es negativa. Menos 8 volts, vemos la polaridad de esta resistencia es más menos, aquí se va a polarizar más menos y aquí se va a polarizar más menos, ¿sí? Entonces todas son negativas, menos el voltaje de R3, menos el voltaje de R2, menos el voltaje de R4. Y esto es igual a 0 porque se acabaron los elementos en esa malla eléctrica. Entonces podemos despejar aquí y decir que es menos 8 volts va a ser igual a VR3 más VR2 más VR4. Bueno, y esas V's estamos de acuerdo que las podemos ver en términos de ley de Ohm, ¿no? En términos de RI. Entonces voy a tener menos 8 volts, va a ser igual a VR3, pues simplemente va a ser 4 por la corriente que tenga esa resistencia. R3 es la de 4 ohms, entonces va a ser por I2, ¿sí? Más VDR2 va a ser la resistencia de 2 por, en este caso estamos analizando la malla 2, pues va a ser I2 menos la que se comparte, I1, ¿no? ¿Por qué? Porque fijémonos que esta resistencia tiene la corriente I2 que viene en este sentido y esta I1 que viene también en sentido horario, ¿no? Entonces se están restando. Muy bien. Y ahora tenemos R4, ¿no? Entonces R4 es de 1 ohm, que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, I2, menos la que se está compartiendo. En este caso sale I3, ¿sí? Entonces vamos a simplificar esto un poco. Me queda 4I2 más 2I2 menos 2I1, haciendo la ley distributiva, más I2 menos I3. Y observamos que podemos simplificar. Voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Vamos a ver que podemos simplificar. Tenemos menos 8 volts, va a ser igual a... Aquí tengo I2, aquí tengo I2 y aquí también tengo I2, ¿no? Entonces tengo 4, 5, 6, 7 y 2, ¿sí? Menos 2 y 1, menos I3, ¿sí? Y esta sería mi segunda ecuación. Pero observo que tengo 3 mallas, entonces voy a tener 3 ecuaciones. Si aplico ley de voltajes de Kirchhoff en M3, donde es M3, donde tenga la corriente 3, y empiezo, ¿no? ¿Qué elementos tengo? Pues tengo, por ejemplo, una fuente de voltaje de 8 volts, que es positiva porque entra por el menos y sale por el más. Entonces voy a tener 8 volts. Tengo una fuente de voltaje que entra por el más y sale por el menos, entonces es negativa, menos 6 volts, ¿sí? Tengo una resistencia de 5 ohms, entonces voy a tener, como sé que su polaridad va a ser más menos, pues entonces voy a tener menos 5 por I3, ¿sí? Y aquí sé que también se va a polarizar mi resistencia de esta manera, más menos, entonces voy a tener menos un ohm que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso es la I3, menos la corriente de la otra malla que se está compartiendo, entonces va a ser I2. Vamos a simplificar esto un poco, 8 menos 6, pues me queda 2 volts, ¿sí? Y esto lo voy a igualar, recordemos que esto está igualado a 0, aquí lo olvidé, ¿no? Y esto lo vamos a igualar a 5 I3 positivo porque lo estoy despejando, y aquí me quedaría I3 positivo menos I2. Entonces me queda 2 volts, va a ser igual a 5 I3 más I3, pues me queda 6 I3 menos I2. Observemos que aquí no me queda en términos de I1, no pasa nada, y esta sería mi ecuación 3. Ya que tenemos todas estas ecuaciones, lo que nosotros podemos hacer es uso de una calculadora o hacer por el método de determinantes resolver este sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a ocupar la Casio que hemos venido ocupando para este curso. Y vamos a empezar a meter las ecuaciones, ¿no? Sabemos que tenemos que ir a la tecla Mode, luego a la 5 que es ecuación, entonces damos clic en 5 y sabemos que es un sistema de 3×3, entonces el número 2 me relaciona ecuaciones de 3×3. Muy bien, aquí tengo 12 y 1, entonces ponemos 12 positivo, menos 2 y 2, menos 2, y 3 es 0 porque aquí en esta ecuación no aparece, entonces es 0. Y sabemos que esto es 6 volts, ¿no?
el término lineal es 6 volts. ¿Ok? Luego vamos a la ecuación 2, ¿quién es I1? Porque estamos metiendo en ese orden, I1, I2 e I3. Entonces, ¿quién es I1? Es menos 2, aquí se ve, ¿no? Menos 2. ¿Quién es I2? Ah, pues es 7 positivo. ¿Y quién es I3? Ah, pues es menos 1. ¿Quién es el término lineal? Menos 8. Bien, vamos con la última. No tengo I1, pues entonces es 0. I2 es menos 1. I3 es 6. Y el término lineal es 2. Damos clic en esta y me quedaría que I1 es 0.3290, ¿no? Entonces vamos a poner aquí I1 es igual a 0.3290, ¿no? Ampere. En este caso sí nos queda en ampere. ¿Por qué en ampere? Porque recordemos que estos, como están en ohms, entonces pues no me va a afectar, ¿no? Estos son simplemente amperes. Vamos a ver quién es I2 y quién es I3. Vamos a ver, I2 será menos 1.025 amperes. Menos 1.025 amperes. I3, vamos a ver, nos queda 0.1623. 0.1623 amperes. Estas son las corrientes que tienen las mallas. Sin embargo, nuestro ejercicio nos está preguntando el valor de I. ¿Cómo calculamos ese valor? Ah, pues yo ya sé que ese valor va a ser igual. Yo sé que ese valor va a ser igual a la corriente que tenga el mismo sentido. En este caso I2 tiene ese mismo sentido. No, de hecho I2 viene en sentido contrario, viene en sentido horario. I3 también viene en sentido horario, pero como está en la malla de la derecha va a coincidir con la corriente I. Si vemos, si nosotros hacemos la trayectoria de I3, entra por el positivo y sale por el negativo. Es decir, I3 tiene la misma dirección que I, nada más. Entonces, sabemos que esta I va a ser I3 menos la que se oponga, ¿no? En este caso se opone I2. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir que I, que es la que nos están preguntando, va a ser igual a I3, que es la que tiene el mismo sentido, menos I2. I2, sale. Entonces tenemos I va a ser igual a I3, que nos quedó que es 0.1623 amperes, menos I2, I2 nos quedó negativo, menos 1.025 amperes también. Bueno, nosotros esto lo podemos hacer en la calculadora también. Vamos a regresar al modo normal y decimos, bueno, esto es 0.1625 menos, y aquí yo tengo que meter un menos 1.025. Entonces el resultado será I igual a 1.1875. 1.1875 amperes. Y de esta manera concluiríamos el ejercicio por método de mallas.